y sus ministros, en cierta forma hay que un poco diferenciar los diagnósticos de diagnósticos, en verdad, ¿no? Y en el caso de la minería ilegal, sí requiere de un diagnóstico, pero más que un diagnóstico que ya se tiene a veces con respecto a la producción o la informalidad propiamente, es una línea de base, yo creo. Es cómo entras al tema técnico propiamente, de medir los impactos, o sea, no solamente de comentarlos, sino de medirlos, generar los indicadores. Y creo que de repente esta comisión posiblemente esté viendo en cómo armar los grupos de trabajo para hacer esta línea de base. Porque este es un tema eminentemente técnico. Tiene una carga ambiental, social y económica, pero es un tema eminentemente técnico, en verdad. Y en verdad, ojalá que este equipo que está conformándose sea el previo para este equipo técnico. Nosotros creemos de que la minería en general tiene que verse a través de una forma integral, a través de la microcuenca. No podemos mirarla de una forma separada del resto de actividades económicas y separada también de la población en sí. Todas las personas que habitan una microcuenca tienen que ser conscientes de los impactos por el accionar, por el actuar, por el uso de los recursos naturales dentro de esta microcuenca. Y en esta función es que van a mirar o proyectar la sostenibilidad de la microcuenca, no necesariamente de la actividad minera, sino de la microcuenca. Y esa es la forma como nosotros creemos que se debe de visualizar y de proyectar la actividad minera. Lo que usted me dice me sugiere una pregunta. ¿El Estado, como Estado, no ha sido capaz en los últimos años de terminar de identificar los problemas para sentar las líneas de ese trabajo de base? En verdad no. Y lo que es más, lo que encontramos es que los que presentaron las declaraciones de compromiso, que es el primer documento en que los mineros dijeron quiero formalizarme, y presentaron, aparte del nombre de ellos, el punto, las coordenadas, dónde se ubica su labor. Nadie ha ido a hacer una georreferenciación y a ver si es que existe esta labor en ese punto. Lo que es más, no se sabe propiamente cuáles son los impactos de todas estas labores mineras. No hay un estudio serio. O sea, no se ha hecho un trabajo de campo dentro de estas microcuencas de tal forma que se haya levantado y saber exactamente cuál es el impacto de la minería. Claro, ahora, y en esto de... Si tenemos que ir señalando algunas responsabilidades o corresponsabilidades, no se salva nadie, ¿no? Ni el Estado desde Lima, ni la autoridad regional en Madre de Dios, ¿no? En verdad, nadie se salva, pero más que nadie se salva, yo creo que no nos salvamos ni nosotros mismos. Nosotros nadie, bueno, eso es cierto. En verdad, es que hay un tema de indiferencia que ha estado pasando en este tiempo, y creo que también, lo importante de esta reunión allá de PPCAT es interesante porque es una forma de puntualizar que esta economía informal que tanto se habla y donde se incluyen a todas las actividades económicas, incluso el empleo informal, que no es informal, claro está, tiene que ver bastante con el hecho de puntualizar que la actividad minera es la que genera mayor impacto en esa informalidad, mayor daño económico. Y lo que es más, es la que está tomando este recurso minero que es de todos los peruanos. O sea, otra actividad económica informal no toma los recursos de todos los peruanos. Esta sí, ¿no? Entonces es ahí la seriedad, la gravedad, y lo que es más, deberíamos empezar en verdad la formalización de la economía con la actividad minera. Correcto. ¿Cuánto en el camino correcto a tratar de esbozar las líneas para una solución integral del problema, cuánto tiene que ver la vigencia o no, la vigencia o la anulación de estos decretos que los mineros informales piden, en voz de su presidente regional, el señor Luis Otsuka, piden que se anulen, y con los cuales tuvo incluso un compromiso con la señora Fujimori? Bueno, yo creo que las normas establecen lo básico para la actividad minera. La actividad minera tiene requisitos básicos para hacerla, ¿no? Dentro de eso, la concesión minera o el acuerdo con el titular minero, el acuerdo con el de la superficie, el manejo ambiental, que en este caso es un IGAT, el uso del agua, etcétera. O sea, son requisitos básicos, como un requisito básico para armar un restaurante, ¿no? Un restaurante, ¿no? Una licencia de funcionamiento, sanidad, etcétera. Así es en este caso la actividad minera.
Entonces, las normas establecen los requisitos básicos y los lineamientos. El asunto está más en cómo es que tomas esta formalización como el punto base para la sostenibilidad de esta actividad minera. O sea, las normas, creemos nosotros que necesitan posiblemente algunas particularidades, algunos ajustes, pero en general, la norma indica lo básico que es para la actividad minera, para realizar la actividad minera. Ya, eso estamos hablando del plano de lo formal legal, pero lo que reina en estos momentos en Madre de Dios mayoritariamente es la actividad ilegal de la minería. Cuando se habla de narcotráfico, por ejemplo, una de las estrategias últimas que se empleó desde los gobiernos o el Estado es hay que cortar el circuito de los insumos, ¿no es cierto? Pero no se habla con el mismo énfasis para el tema de la actividad ilegal minera. Y no se habla algo que usted ha incorporado por la información que me llegó, que me parece interesantísimo. Lo consulté con varias personas que están en esto del tema medioambiental y se quedaron, oye, qué interesante. El tema de, digamos, atacar por otro lado, ¿no? De las empresas o de las, ¿cómo son? Plantas de tratamiento de mineral, ¿no es cierto? Que existen y que generan una demanda. O sea, yo soy un informal, un ilegal, ¿no? Pequeño minero, tengo que comprar en el mercado negro los insumos para trabajar, lo cual me encarece, hace más precaria mi actividad y estoy un poco a disposición de lo que me acepte esta planta de tratamiento. ¿Cómo se llamaría eso? Bueno, esos son los financistas, ¿no? Ajá. O sea, hay un nivel de financiamiento a la actividad minera ilegal que se da mucho más en la minería ilegal filoniana, ¿no? Que es la de las vetas. En este caso, encuentras, trabajando ya en terreno, encuentras que el minero extractivo, el que está sacando el mineral del cerro, es siempre financiado económicamente con los insumos como en este caso la misma dinamita, el combustible, etcétera, para extraer este mineral. Al momento que él entrega o saca el mineral, el recurso, el material cabeza, digamos, con el mineral enriquecido, hay una parte que él lo puede procesar de manera artesanal. Yeah. Aproximadamente un 30% él puede recuperar. Solo el 30%. Así es. Ajá. Y un 70% se va en el material que entrega a las plantas, ¿no? El material bruto, digamos, tiene que entregar a esta planta de tratamiento. Es, ajá, entonces, este material que entra a la planta, el 70%, como el de la planta ha financiado. Ajá, el combustible, te financió los insumos, ¿ya? Entonces, recibe el material y se descuenta todo lo que ha financiado, con los sobrecostos. Con sobrecostos, obviamente. Es, ¿no? Pero adicionalmente a eso, como es ilegal, la liquidación que le prepara en este caso al minero informal o ilegal es también una liquidación pues que no corresponde con la realidad, ¿no? Por lo general, y todo el mundo se queja en verdad de esto, pero no tienen a dónde quejarse, o sea, a dónde reclamar. Porque la actividad inicial de este ciudadano es ilegal y la función de esta planta de tratamiento mineral también es ilegal. Así es. Es un circuito perverso. Es un circuito perverso. Y óigame, la pregunta es esa, pues, señor Condeso, que en tantos años nadie se ha podido dar cuenta de eso. Nuevamente es la indiferencia, ¿no? Hay una indiferencia de tanto de repente estar contento con lo que uno hace, con el mundo de repente más urbano o con otro tipo de comercialización, y no mirar, en este caso, enfocarse como ciudadanos en actividades importantes como es la minería y en el hecho de que los recursos naturales es de todos los peruanos, ¿no? Pero yo creo que ahí, yo creo que en esta, yo he sido duro en mi apreciación, pero Pablo Kuczynski, el gobierno, está entrante y tiene que aplicar una estrategia más de diálogo, un poco más permeable, para no llegar con todo y generar un problema social. Pero creo que en este tema, con esa permeabilidad con la que está actuando, por ejemplo, se le da tribuna a Otsuka, que yo sé que tiene vínculos pues con la minería informal, que la promueve, incluso parece que es propietario de una planta de tratamiento mineral, y insiste en el tema de la derogatoria de estos decretos. Entonces, le insisto en la pregunta, ¿cuán importante es que estén vigentes sus alumnos estos decretos que ven el tema de las dragas para las pequeñas minerías y todo eso? Nuevamente, el asunto, creo, la respuesta es la sostenibilidad, ¿no? Y las personas que están en contra de la norma, lo primero que tienen que hacer es proponer.
Ajá. A cambio de esa norma, ¿qué propones? ¿No? Y en verdad, casi toda persona que está en contra de la formalización y de las normas no propone nada. Solamente no quieren la norma. No quieren. Y el asunto es, ¿qué propones? ¿No? Y todo funcionario y toda persona que actúa o hace minería tiene que enfocarse con la palabra sostenibilidad. Oiga, usted lo que acaba de decir es tan sencillo pero tan fundamental a la vez, porque se viene desde el gobierno a proponer temas y nunca se... a ver, ya, ¿quieres a ver, ¿tú qué propones? Porque al final lo que ellos quieren es eso. No quieren dejar la informalidad en la que viven. No quieren dejar la informalidad en la que viven. ¿Cuál ha sido el resultado del proceso de formalización del que tanto se habló en el gobierno, de señor Ollantumala? Bueno, en menos del 1%, ¿no? Casi... ¿Y cuánto se gastó en ese proceso de formalización? Porque hubo una inversión, ¿no? Sí, hay millones gastados. No tengo ahorita la cifra, en verdad, a la mano, pero es evidente que hay millones y se ha tratado de cubrir, mientras que la declaración de compromiso es con respecto a la labor minera, o sea, a la ubicación de la labor minera. Los datos que daba el gobierno anterior era con respecto a los que trabajan dentro de la labor minera. O sea, si habían 20 o 30 personas en una labor minera, multiplicaban por 100 que estaban formalizados y decían, pues ya teníamos 2.000 o 5.000 formalizados, etcétera, ¿no? Y en verdad no corresponde. O sea, la declaración, la formalización es con respecto a la labor minera y por lo tanto lo que se debe de cuidar es... Cuando dice labor minera estamos hablando, digamos, una concesión. Estamos hablando propiamente al socavón. Al socavón. Al lugar, el hueco. O sea, una ubicación debidamente delimitada, identificada. Y ahí pues se cuenta por uno. No se puede contar por la cantidad de personas que trabajan en el socavón. Así es. Ahí estuvo la trampita, para decir que el resultado fue bueno. Así es. Por eso que, y esto también es algo, digamos, perverso todavía, que en cierta forma se ha estado manejando dentro de la información que se daba a los mineros que se buscaban formalizarse. Ajá. Un tanto no se estaba precisando de que la formalización es con respecto a la labor. Muchos mineros, y todavía algunos deben de seguir pensando, de que la formalización es con respecto a la persona, y que una vez formalizados van a tener la licencia de ir como si tuviese una licencia de conducir país a cualquier lado, ¿no? A hacer la operación minera. Claro. No es cierto. No es cierto. Quien va a tener los permisos va a ser la labor minera, y usted tendrá, pues, como ellos se están formalizando, usted le dará un carnet de trabajador y le pedirá beneficios, ¿no? Lo que se entiende como formalización, pero no tiene la autorización él para hacer explotación minera. Eso hay que aclararlo, ¿no? Sí. Lo otro que es importante, también creemos nosotros, es cómo trabajamos en el hecho de que nuevamente la actividad minera de esta escala sea sostenible. Y para eso, el trabajo de ingresar a la microcuenca, de reconocer todas las actividades económicas que se dan en la microcuenca, también está el hecho de reconocer con qué recursos cuentan para proponer ideas de negocio. Dentro de las ideas de negocio está justamente lo mismo, la actividad minera. El minero trabaja dentro de las etapas de la actividad minera, está prospección y cateo, exploración, construcción de mina y el minado. En este caso, el minero ilegal lo que hace es prospecta, explora y saca a la vez, ¿no? Y explota a la vez el mineral. Y por lo tanto casi siempre no sabe cuál es la proyección de esa veta o depósito minero, como nosotros a veces lo hablamos. No sabe. Y por lo tanto entonces no tiene la visión hacia adelante del negocio. Es la informalidad total. Es la informalidad total, ¿no? Sí. Entonces la idea es cómo entramos a que reconozcan ellos sobre qué recursos están trabajando, qué recursos están extrayendo y qué proyección tienen. En base a eso es que esa actividad va a ser sostenible. Y que se incorpore, la propuesta que usted tiene, que se incorpore en todo este esquema de la solución, cuál es el papel de las plantas de tratamiento mineral, ¿no? Sí, la idea es un tanto de que si logramos formalizar al minero extractivo, el minero extractivo formalizado va a poder comprar los insumos en el mercado formal, va a poder entregar también el mineral extraído a la planta que él considere que le va a pagar como de acuerdo al mercado, y no va a estar pues sometido, porque esta es la palabra, ellos están sometidos a estas plantas de beneficio, y por lo tanto esta actividad minera siempre va a ser de subsistencia en la zona. Del oro que se saca con esa muestra que es, ¿cómo se dice? Cabeza de
Mineral Cabeza. Mineral Cabeza, que es el 30%, lo que sacan los mineros informales, el resto está ya es el resultado del trabajo de la planta esta. Así es. ¿Cuánto es? ¿De qué volumen estamos hablando? Bueno, por ejemplo, en Piura estamos hablando, según hay un informe de Ingemet que ha hecho revisando las labores mineras y las vetas de esta zona, de la zona de Ayabaca, Suyo, etcétera. Hay labores mineras que están por arriba de 180 gramos de oro por tonelada, ¿no? Y hay otras de 80, 60 gramos por tonelada. Eso quiere decir, en el porcentaje que hablábamos, de que si hay 100 gramos, vamos a decir, de oro por tonelada, el minero, por métodos artesanales, puede recuperar 30 gramos y los otros 70 gramos se va en el mineral, en el material, a las plantas, ¿no? Por eso que es bien rentable para las plantas este negocio. Por supuesto. ¿No? Y el tenerlos sometidos en este círculo vicioso de ilegalidad, ¿no? Ajá. ¿Y se puede cuantificar cuánto ha cerrado en la actividad minera ilegal en el último año o no? Bueno, no, como por ser justamente ilegal es difícil cuantificarlo, pero lo que sí tenemos como dato, y seguramente ustedes deben manejar un poco más esta información, por un lado Bolivia, y yo tengo acá un poco de información al respecto. Bolivia, por ejemplo, Bolivia ha estado produciendo casi siempre, exportando casi siempre algo de 140 millones de dólares en el año 2011. Y en el año 2012 sube a 1.186 millones de dólares, Bolivia, como exportación de oro. Y en el año 2014 sube a 1.361 millones de dólares. Con respecto a Perú, con la información que tenemos del Ministerio de Energía y Minas, es que tratan de cuantificar la minería informal, se dice que está decreciendo, que ha decrecido la producción de oro de la minería informal. Y eso no es cierto. Lo que ha pasado es que la minería o el oro informal trabajado acá en Perú se ha ido a Bolivia. Y el Banco Central de Reserva de Ecuador, ya para hablar del norte, del otro lado, también resulta de que hay una gran diferencia entre el oro producido de Ecuador y el oro exportado. O sea, produce 10 y exporta 200. Así es. No, pues, está viniendo de Piura. Está saliendo de Piura, ¿no? Está saliendo de la parte norte del Perú. Muy bien. Señor